Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Cara a Cara de siempre. 12 del día, tradicional conversa a fondo, como ustedes esperan, a lo largo y ancho de todo Chile y el mundo a través de Internet. Estamos en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago, 20 pisos, siempre serviciales, siempre apasionados, con carácter, con tradición y realmente un servicio formidable. Chiquillos, puros buenos consejos, por cierto, en el Cara a Cara. Del monto de nuestra pensión depende la dignidad de nuestra vejez. Por ello tenemos que estar bien aconsejados. Les sugiero recurra como yo, un amigo de toda la vida, Ricardo Calderón, el compañero diario en los tiempos de la televisión amable. Él le va a orientar por teléfono y sin compromiso para usted. Ricardo Calderón, él sí sabe de estas materias. Llámelo al 632-6768 o al celular 8414-2471. Su trámite de pensión en confianza junto a un amigo de toda la vida. Ricardo Calderón. Y a propósito de único, Sastrería Cubillos, un siglo de tradición, empresa familiar, con locaciones formidables. Usted ve las imágenes ahí en Luis Pasteur. Primera clase, todos los trajes, todos los colores, el azul también. Todo el diseño y todo el talento. Pedro Melle y sus discípulos ahí en Sastrería Cubillos, un siglo de tradición. Y premiadas en Suiza, en Francia y en España, en la tierra de las cecinas. Productos elaborados, embutidos, en todos los puntos de venta, tradicionales, estilo casero, absolutamente lo mejor. Cecinas Chillán, por tradición, usted sabe. Y tenemos en esta conversa tradicional de tantos años, vamos para las 2 décadas ya, aquí en el Cara a Cara, siempre en Red Televisión, un hombre que conocía yo por muchos años, hace muchos años, y que está acá por una situación que todo el mundo conoce, que todo el mundo llora y que todo el mundo piensa y reflexiona. Aquel accidente trágico de ese viernes inolvidable, inolvidablemente dramático para todos los chilenos con el corazón puesto en el pecho. Está con nosotros Jorge Cabezón aquí en la conversa. ¿Qué tal? Jorge, vámonos para ese viernes. Para aquel viernes en que... ¿Dónde estabas tú ese viernes? A media tarde, poquito después de las 5, 6 de la tarde. Sí, más o menos. Habíamos... el día anterior habíamos hablado, me había encontrado con Rodrigo. Fue la última vez que lo vi en mi vida. Me abrazó, me besó. Y quedamos con la situación de encontrarnos el día domingo. No le pregunté dónde iba, pero por una situación muy curiosa. Él nunca avisaba, porque si no la lista de encargos era muy larga. Sí. Entonces prefería decir dónde había estado. Entonces me dijo, no, mira, juntémonos el domingo, o a más tardar me dijo el lunes, porque había una receta que yo había estado haciendo de pizza y él quería probarla. La verdad es que en eso estaba, para no meter las patas, preferí ensayar la receta el día viernes. Fui al supermercado, compré las cosas y en eso estaba. Cuando en eso Paula, mi señora, viene y me dice, mira, ven a ver porque algo pasó con un avión donde va Felipe Camiroaga. Yo no relacioné, digamos, porque no sabías, porque Rodrigo no te había dicho qué. Correcto, entonces no relacioné que él no tenía nada que ver, pero también me interesó porque Felipe era muy cercano a mi hermano. Entonces, ¿qué pasó? En eso, bueno, sigue avanzando la noticia, sigue avanzando y efectivamente, bueno, entre las personas que estaban en el accidente, hasta ese momento era un accidente, o sea, yo esperaba encontrar a mi hermano bastante magullado, algún esguince, una cosita poca, digamos eso, y aparecía en la nómina. La verdad es que no lo esperábamos. Una, porque somos una familia de 6 miembros donde nunca nos ha pasado nada. Todas las cosas pasan alrededor nuestro, por lo tanto, este accidente era el más grande que había pasado para nosotros, ¿ya? Las bombas explotaban afuera. Claro, claro, y eso era cómodo porque nos hacía sentir, digamos, bastante especial. Pero ese día, viernes, la verdad es que se nos quebró todo. Sobre todo a mí, digamos, se nos quebró toda esa felicidad que había. Ha sido muy difícil. Jorge, cuadro a cuadro, hora a hora, ¿en qué momento de ese viernes probablemente tú saliste de tu casa a buscar una solución, a buscar mayor información? ¿Qué hiciste ese viernes en la noche? La verdad es que quedo como un zombie. No entendí absolutamente nada. No. Tú dices, esto no puede ser. Rodrigo, tenemos casa en la playa, en Maitecillo,
Y bueno, siempre nos habíamos internado en el mar, nadábamos con cierta prudencia, entonces esto no podía ser nada más allá, yo me lo imaginaba aferrado a una roca, magullado, insisto, un poco con la imagen del náufrago, Claro. ¿ya? Pero sí, en la medida de que fue avanzando el tiempo, mis padres vivían solos en Quillota, así que optamos, hasta que no se estuviera clara la noticia, optamos por irnos con ellos a Quillota. La verdad es que en el viaje, que dura una hora, más o menos una hora y media, ya siempre lo matizábamos con mucha música, elegíamos la música, mi mujer, mi hija y yo. Ese fue un viaje muy silencioso. Paula Conectado a la radio. conectada a la Acá. radio y íbamos perdiendo una emisora, íbamos ganando otras. Y ya cuando escucho hablar al alcalde De Juan Fernández. de Juan Fernández, la verdad es que sí, yo dije, aquí las cosas son graves. Pero no mi hermano. Yo creo que aquí hay otras personas que fallecieron, pero no mi hermano. A mí me costó muchísimo. Yo asumo la muerte de mi hermano, ya no quiero pegarme un gran salto en el relato. Este día, el último día 2 de septiembre. Yo recién ahí acepté que él estaba muerto y que ya no iba a aparecer. Ha sido muy difícil, un tema muy complicado. Como familia, la verdad es que estamos muy afectados porque es irónico lo que voy a decir, o es un absurdo. El hecho de que Rodrigo no aparezca, digo no aparezca, o sea, como ni siquiera hay un punto final, hace sentir la sensación de que es una filmación un poco más larga y va a volver. Y es la misma situación que tienen sus compañeros en el canal. O sea, él dejó su moto estacionada y está tal cual como él la dejó ese día. Y me lo pidieron y me dijeron, oye, ¿por qué no te dejas la moto aquí? Nosotros la vamos a cuidar, incluso le vamos a mandar a hacer una placa de oro, o sea, de un montón de cosas. Pero cada vez que pasamos por la moto, tocamos el asiento y el cabezón está vivo. Entonces, son cosas, como te digo, muy fuertes las que nos ha tocado vivir. Jorge, ¿cómo era Rodrigo realmente? En sus fortalezas y debilidades. Era un gallo bien especial. A ver, tenemos una diferencia de edad, ¿ya? Yo soy el mayor y él era el menor. Por lo tanto, desde pequeño, él fue un poco mi responsabilidad. Yo tenía 13 años cuando él nació. Por lo tanto, yo lo asumí como mi responsabilidad. Ahora, nosotros tenemos un hogar bastante, si se quiere, estructurado y bastante piramidal, donde, bueno, los padres son como los comandantes y hacia abajo vamos estructurando de esa manera. Yo era el responsable por mis hermanos. Pero esta pequeña personita indefensa, a la edad de 13 años que yo tenía, me pareció que debía, digamos, cobijarlo. Desarrollamos una muy buena relación, muy cercana. Con un revés que a mí me dio la vida, Rodrigo me devolvió la mano de lo que yo pensé que había hecho por él. Él se acercó mucho a mis hijos cuando yo me separé, fue un nexo y un montón de cosas que la verdad es que hasta el día de hoy no he podido agradecerle. Rodrigo era audaz, era temerario, era arrojado, era corajudo, era más bien tímido, era cerebral, era sanguíneo, era retraído, le gustaba el combate, le gustaba la aventura, era un tipo más bien tradicional y quieto. ¿Por qué lado? No, Rodrigo, a ver, arriesgado no, pero si él veía que había una toma, que ese ángulo, él debía tenerlo, era obsesivo. Era obsesivo, digamos, por... Yo diría que su personalidad no es tímido, una persona completamente asumida en su situación, pero tampoco, insisto, iba a correr riesgos innecesarios. Sí, él era una persona, digamos, en el sentido que si había algo que él le podía sacar partido, de hecho, dalo por hecho que si él no podía estar ahí, iba a fabricar algún artilugio para lograr la toma. Sí, era... ¿Por qué él se embarca en ese avión? Nadie lo sabe. Yo lo conversé con la gente del canal. ¿Por qué él y no otra persona? Porque él era A eso me refiero. Claro, porque él era la primera cámara y Felipe... Camiroaga. Felipe Camiroaga, correcto. Generaron una relación muy cercana profesional. Ya, existía una relación. Entonces, él no salía del estudio, sino salía con el cabezón. Entonces, así, y muchas veces que Rodrigo no pudo porque tenía que hacer otro tipo de cosas, se suspendieron las grabaciones.
Pero así de cercana era la relación, o sea, una relación muy sólida con Felipe. ¿Rodrigo había ido alguna vez a Juan Fernández? Sí. Había ido. Viajó la vez anterior y la verdad es que lo pasó pésimo. ¿Por el vuelo? Por el vuelo. El vuelo para allá, en la vez anterior también fue bastante movido. ¿Cuán anterior fue ese vuelo? Eso tiene que haber sido más o menos en abril, más o menos. Ya. ¿Ya? La verdad es que lo pasó pésimo, devolvió todo, incluso creo que dejó la cabina, porque él se ubicaba en el primer asiento, Ya. porque tienes la visión hacia el frente Sí, claro. y hacia el costado. Sí, claro. La verdad es que devolvió y fue con la misma tripulación. Cosa, por ejemplo, y aquí hay una anécdota que habla también de la generosidad de la Teniente Fernández. En la parca de vuelo encontraron en su bolsillo un Mario Min, que es una cosa para mareos. Sí, claro. Yo creo que ella pensó, o sea, este tipo no me la hace de nuevo, por lo tanto, a la primera, ¡chan!, le chanto la pastilla. O sea, Para que no le vomite en la espalda. una comandante aeronave que tiene esa sensibilidad de incluso tomar esos resguardos, habla muy bien de ella. Rodrigo, ¿tú piensas que Rodrigo ese día iba feliz, iba preocupado, iba ocupado? ¿Cómo crees tú que iba? ¿O qué? No, iba feliz, porque, insisto, yo lo veo la noche anterior, yo lo noté muy preocupado. Una, por el hecho de que él tomaba muchas precauciones. Entonces se metía a internet, veía el tiempo y toda la nota y se dio cuenta que efectivamente había mal tiempo. Pero a mí no me lo manifestó para no preocuparme. Pero sí la gente del canal me dice que la verdad es que la actitud de él no era buena. O sea, mejor dicho, yo creo que los 5 estaban apostando a que el viaje se bajara. Jorge, ¿tú conocías a Felipe Camiroaga? No, personalmente no. Pero conocías mucho a tu hermano. Sí. ¿Por qué crees tú que, que no se frenó ese vuelo, que los pasajeros no frenaron ese vuelo ahí, simplemente llamando por teléfono a Juan Fernández, a quien fuera, decirle, muchacho, ¿qué tal el viento? Horrible. ¿Qué tal el ambiente? Horrible. No vamos. Yo creo que el vuelo no se frenó porque había... ¿Inercia? Había una imposición por ir. Después no se sabía realmente las condiciones en que ellos volaban, insisto. Hasta hace unos años atrás, si a mí me mandaban en un vuelo privado o me decían que vas en un vuelo de la Fuerza Aérea, yo hubiese optado por la Fuerza Aérea, porque se supone que el expertise de ellos es bastante más grande que lo que puede tener la aviación privada. Discúlpame. Sí, Vamos a ir a una pausa, seguimos conversando, estamos en el cara a cara. Cuando Cara a Cara continúe. Era ensayo y error. Sin embargo, los cuerpos abajo estaban siendo devorados por la fauna marina. Eso es tremendo. Y eso no se lo voy a perdonar nunca al ministro. Volvemos, estamos en el cara a cara, siempre domingo, siempre Red Televisión, en la conversa esperada toda la semana. Amigos, amigas, gracias por todo Chile y el mundo a través de las redes sociales, internet, Facebook, Twitter y todo aquello. Chiquillos, estamos con Jorge Cabezón en la conversa profunda y sentida. ¿Qué crees tú que ocurrió en el vuelo? Antes de llegar a Juan Fernández, ¿cómo crees tú que fue esa convivencia de 1 hora, 2 horas? ¿Cómo crees tú? ¿Qué sospechas? ¿Qué información tienes? ¿Qué has recabado en todo este tiempo de forma obsesiva y perseverante? ¿Cómo crees que fue esa convivencia, ese commitment, hasta llegar a Juan Fernández? Yo creo que fue un vuelo raro. Prefiero ser prudente con eso, raro. El hecho de que, en cierta medida, tome la decisión de abandonar los 10.000 o 9.000 metros proyectados o que estaban avisados e irse a los 15.000 metros, ya eso es raro. Ahora, después yo he ido averiguando, y esta es una conversación tremendamente larga que es una parte técnica, de a qué se debió eso. ¿A qué? ¿Ya? O sea, tan simple, el sobrepeso, que no es el sobrepeso que se ha dicho. ¿Por qué? Por una cosa que es muy simple. La papeleta, digamos, de los pesos se fue en el avión. Y, curiosidad, no queda un comprobante, no queda copia en tierra. Eso es lo más raro y absurdo que he visto en mi vida. ¿Qué material iba de sobrepeso en este avión? Eso no te lo puedo decir. Porque no lo sabes. No, iban materiales, se suponía que iban materiales de construcción, Sí.
pero no se especifica qué. La verdad es que es una nebulosa. Porque A mí me sí, han comentado planchas de zinc, clavos, alambre, cemento. Yo lo que logro ver, todo esto supuestamente va en el portalón trasero. Lo que Sí. yo logro ver en la filmación que hace mi hermano, es sí, se ven maletas y toda la nota, no se ven objetos puntiagudos. Ahora, lamentablemente, esta filmación es bastante corta, entonces no te muestra el contexto general del interior del avión. Pero si así fue, realmente yo creo que es una imprudencia el mandar seres humanos con objetos de carga y toda la cosa. Yo creo que la verdad es que no se tomó conciencia de lo que se estaba haciendo. Jorge, ponderado, ¿cuáles serían, en tu opinión, los graves errores cometidos? Juventud de los pilotos. ¿Cómo lo ponderarías? De uno a uno los argumentos. A ver... La tormenta perfecta o la tormenta trágica, más bien. No, ese es el resultado. Mira, esta tragedia yo siempre lo he graficado de la siguiente manera para que un poco me entiendan en la casa, porque si damos cosas técnicas es aburrido, ¿ya? Pensemos, tomemos un metro. Ya. Esta tragedia tiene 1 metro. El juez está investigando 3,2 milímetros de ese metro. Ahora voy a explicar qué significa el metro. Ese avión estuvo 5 meses paralizado, ¿ya? Se sometió a reparaciones, no teniendo la acreditación del fabricante, entonces se movieron piezas móviles y después se reinstalaron. Entiendo también, porque todo esto está como una nebulosa, entiendo de que el avión no se probó, sino que lisa y llanamente se devolvió a Antofagasta. Y se dejaron estos famosos 18 detalles, como son el ala que estaba con una fisura, los bulones, o sea, 20.000 cosas. En paralelo, comienza, digamos, a prepararse el vuelo. Y los pilotos son designados en los últimos 3 días. Ellos no estuvieron en la planificación del vuelo. ¿Cuántas veces habían ido ellos a Juan Fernández, estos pilotos? Esa dupla. Esa dupla, entiendo, se habla, pero es que todo esto es relativo porque una cosa es que vayas pilotando y la otra es que vayas como... Ok, pero de una u otra manera, ¿cuántas veces habían ido? Se comenta, insisto, nunca ha sido un gran tema, pero creo que habían ido alrededor de 7 oportunidades. Y yo pienso que es un gran tema, porque la experiencia es la madre de la ciencia. Ahí estoy yo, o sea, yo creo que el asunto de los pilotos no pasa, porque yo creo que se les está cargando la mano a ellos. Yo creo que no pasa por un asunto, digamos, llamémosle, de responsabilidad final. No, porque claro, si bien... son empleados de un organigrama. Claro, pero la experiencia ellos no la pueden obtener por sí. Claro. Es la institución la que los dota de experiencia. Claro. Entonces, si hablamos de capacidad, sí, ellos están capacitados. De alguna manera egresaron como oficiales de la rama de la Fuerza Armada. Pero el que se encarga de dotarlos de experiencia es la institución. Y ahí quedan las dudas. ¿Por qué gente tan joven, a cargo de un vuelo que era complicado, cuyo instructor que tenían, el comandante Flores, iba a ser el piloto en esa oportunidad, porque efectivamente él preveía que el tiempo iba a estar muy mal? Ahora, no se pudo hacer eso, porque lamentablemente era inamovible la fecha del 2 y él estuvo en un curso acá en Santiago. Entonces, se dieron todas las cosas para que las cosas salieran así. Con toda franqueza y todo respeto, Jorge, por la institución de la Fuerza Aérea, en fin, su historia, ¿por qué diablos no se suspendió ese vuelo? Yo creo que, por ejemplo, hoy en día conversamos, o lo que escuchamos en televisión, es que dicen que el vuelo salió solo, o sea, casi fue una responsabilidad de la teniente, el decir, se vuela, o se vuela en tal situación. Eso no es así. Yo creo que es muy difícil que una teniente se pueda oponer a un mando que viene de mucho más arriba. No, imposible. Entonces, estamos hablando de que en ese vuelo también iba el señor Felipe Cubillos, que es el cuñado del ministro de Defensa. Claro. Entonces ahí es un peso. Yo, en el papel de ella como subteniente, yo efectivamente, o como teniente, vuelo exactamente igual. ¿Para qué voy a decir? Está mi carrera en juego y voy a tratar de que toda esta aventura por lo menos llegue a buen puerto. Pero, insisto, yo creo que todas las cosas fueron no.
¿Rodrigo había volado en vuelos FACH en situaciones anteriores, en excursiones, en exploraciones, en misiones anteriores? Sí, fue la vez anterior a la isla. Ok. ¿Pero a qué otras locaciones en Creo Chile? que también, sí, había volado, pero es que la verdad es que cuando no pasa nada, Claro. no es anécdota en que vas, sino Claro. que más bien, por ejemplo, estuvo en Chaitén, estuvo en el asunto de la mina con los 33, estuvo en un montón, mejor dicho, viajaba bastante, ¿ya? Pero insisto, si no pasa nada, la verdad es que... No es tema. No es tema. Ahora, ¿cómo piensas tú, Jorge, con todo lo que has investigado, con las imágenes, con los racontos, cómo crees tú que se enfrentó ese momento de llegar a la isla Juan Fernández, de pasar por encima del pequeño aeropuerto sin ninguna técnica? ¿Qué pasó ahí, en tu opinión? ¿Qué ocurrió en esos 4, 5, 6 minutos? A ver, yo creo que al parecer, pues, hablando con el concejal Paredes, en ese entonces concejal, hoy día alcalde, de Juan Fernández, le pregunto a él qué ocurrió y me dice, no, si el vuelo viene normal. El vuelo viene normal, hace lo que es la lectura de pista, la primera pasada, luego Pasa por encima, ya. forma una gota de agua, vuelve a pasar, ¿ya? Pero ya venía más abajo. O sea, él parecía que iba perdiendo potencia, algo estaba ocurriendo, a él le llama la atención porque el avión emerge hacia la pista, no es de arriba hacia abajo. ¿Y eso podría ser combustible? ¿Una falla del motor, de los motores? Si tú quieres que yo, y en esto me comprometo, ese vuelo se cayó porque se le acabó el combustible. Así que no nos disfracen el tema, Okay. Lo hemos calculado. La primera información del vocero de la FACH dice que ese avión tiene combustible o tiene una autonomía para 3 horas 40 y entiendo que el vuelo demoró 3 horas 30. Estamos hablando de 10 minutos, pero no se está contemplando el sobrepeso, no se está contemplando el viento en contra y todos los pros y los contras y la histeria de los pilotos que eventualmente, que es normal que nos puede pasar a cualquiera, cuando nos vamos dando cuenta que efectivamente el marcador va quedando en cero. El avión se desplomó por falta de combustible. Dios mío. Así es. Tengo entendido que hoy en día los aviones que van a Juan Fernández recargan en Viña. Recargan Y tengo entendido además, perdón Jorge, que además tienen un estanque, van con un bidoncito suplementario. Bueno, Ese es un argumento. el avión original no era el que fue. El caza. No No era ese, físico. No era el 966. La orden de misión era para el 965, que sí tiene estanques subalares, que le permite doble autonomía. Entonces... ¿Le permite volver? Ir y volver, correcto. Ir y volver. Claro, yo no sé por qué cambió. Ahora tampoco fue una cosa... la verdad es que la información al principio, tú tienes que entender que nosotros estamos movidos por el dolor en ese momento. Sí, obvio. Estamos en el suelo, no estamos para preguntar cosas, sino que yo lo que quiero es que mi hermano de alguna manera aparezca vivo, ¿ya? Pero en ese momento sí se conversó, sí dijo, no, es un error de transcripción. El hecho de que la máquina, alguien se equivocó y en vez de poner 966 puso 965. Pero es un error garrafal donde tenemos un avión de doble autonomía y donde simplemente por ese error de tipeo se mueren 21 personas tremendamente valiosas para este país. Eso no es un chiste. Entonces, no sé, yo creo que hay que ponerse serio. Yo creo que esta cosa se ha llevado de muy a la manera a la deportiva y estamos perdiendo, digamos, el eje real de esto, que es el asumir la responsabilidad de lo que pasó. Porque si no se asumen las responsabilidades, insisto, no va a haber experiencia. Y si no hay experiencia ni sanción, esto va a volver a ocurrir. Y la próxima vez que se caiga en un avión, por favor que la gente se haga a un lado. Porque si se le cae encima, lo más probable es que le van a echar la culpa a usted por interponerse entre el avión y el suelo. Entonces, parece chiste, pero así es. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, la actuación? ¿Cómo fue la actuación del ministro de Defensa Alamán en esa época, en esos meses, en esas semanas? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue crudamente tu opinión, tu sensación térmica? ¿Qué hizo bien, qué no hizo y qué hizo mal? Yo en ese tiempo, hay que olvidar que nosotros estuvimos hasta el último, ¿ya? Por lo tanto, yo viví completamente el proceso, correcto. Sí, yo estuve hasta el día 9-10. Sí, Andrés Alamán era una persona que a mí me daba garantías de que efectivamente las cosas se iban a hacer bien.
La investigación. No. En cuanto estoy hablando, digamos, del asunto de, el rescate en la isla. Ok, ¿Ya? Es ya, que sí. esto viene aparejado con otra cosa. Yo me daba a él esa seguridad, pero posteriormente se nos fue desmoronando ¿Por hasta qué? el día... Porque ya aparecieron los más importantes, los que daban puntaje. Entonces simplemente los que ya no daban puntaje, sino que más bien comenzaban a restar puntaje, se les fue dejando atrás. Nosotros, sí, quedamos atrás. Lamentablemente, mi hermano, digamos, sí, era un camarógrafo, muy profesional y todo, pero no salía en cámara o no tenía ninguna situación que lo hiciera rutilante, llamemos. Jorge, ¿tú piensas que esa búsqueda frenética es un poco la percepción que tuvimos nosotros acá en el continente? ¿Debería haber seguido al infinito, para siempre, 6 meses más? ¿Cómo? ¿Qué más? No, eso debió haberse hecho bien. Eso fue perdóname la expresión, Por favor. un caos y un despelote. No puede ser que el concejal Paredes, el día 1 de la tragedia, si la tomamos ya, Sí. señala que la puerta aparece en el lugar donde 10 días después se establece el punto Loreto. Simplemente porque me da la impresión de que el tipo no lo encontraron que era confiable. O sea, estuvo lleno de errores. Después sumamos, yo siento mucho respeto por esa gente, pero sumamos tarotistas, no sé, gente que tenía visiones, andaban buscando todos por todas partes. Era una situación, y por cosas, por gente me contó que había estado allá, era ensayo y error. Sin embargo, los cuerpos abajo estaban siendo devorados por la fauna marina. Eso es tremendo, y eso no se lo voy a perdonar nunca al ministro. Él permitió, para mí, que ocurrieran ese tipo de cosas. Yo te digo, para mí me pasaron cosas salvajes con él. Cuando nosotros estábamos buscando a mi hermano, me parece, pero lo más desatinado, que a mí me digan, me muestren, yo llorando por mi hermano, y él me muestra y me dice, aquí hay 120 millones de pesos ya gastados en la primera fase. ¿Cómo hacemos para reunir estos 70 millones que faltan? ¿Y a mí qué me importa? Si yo, ¿qué quiere? Que me ponga un traje de uso y parta yo a buscarlo. Eso duele. Eso duele, como te digo, profundamente. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Vamos a ir a una pausa. Estamos en el Cara a Cara. Volvemos en un instante. Cuando Cara a Cara continúe. Hay muchas cosas debajo del agua que todavía no quedaron claras. ¿Ya? No puede ser que haya un destornillador aparezca ensartado en una lata, como que alguien estuvo trabajando. Volvemos, estamos a la conversación trágica, seria, profunda, con Jorge Cabezón, en el Cara a Cara de siempre, aquí en el Ritz-Carlton de Santiago. Jorge, ¿qué debió haber hecho de inmediato la FACH? ¿Qué debió haber hecho de inmediato Andrés Alamán, que en tu opinión no se hizo o no se quiso hacer, o era muy caro, comillas? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué no se hizo? ¿Qué dejó de hacerse? Yo creo que Técnicamente incluso. Lo que no se hizo fue ser honesto y reconocer que esta fue una tragedia que los superó. Si a mí me dices, la verdad, estamos en un plano que es imposible, con todo el dolor, pero yo voy a aceptar, por lo menos que me den alternativas. Pero aquí se mintió, se engañó, se orquestó, se hizo un show, simplemente para subir un puntaje electoral. Aquí se pensó que iba a ocurrir exactamente lo mismo que con los 3 mineros con los 33 mineros. No, esto no es así. Aquí hubo muertos. Entonces me parece increíble que se pretenda levantar una candidatura presidencial por sobre 21 cadáveres y por sobre el dolor de nosotros los familiares. Entonces, si tú me preguntas... Así lo ves, así lo sientes, así lo sintieron. No solamente yo, lo sienten las redes sociales. Olvídate lo que es Twitter, olvídate lo que es Facebook, olvídate lo que es la gente en las calles. O sea, a mí hasta el día de hoy se me acerca gente y me dice, contamos con su apoyo. Entonces uno dice, es raro eso, que ya la gente me ubica. Sí, la gente me ubica. Pero esto no se puede quedar así, porque insisto, mi hermano ya no va a volver. Pero ¿sabes qué? Esto no puede volver a pasar, porque si todos esos 21 no hubiesen sido conocidos, olvídate, a los 15 días ya no es noticia, y esto nuevamente vuelve a ocurrir, y entramos en ciclos. Rodrigo, Jorge, perdón,
Una pregunta que puede ser... Es un honor que me lo diga. Una pregunta que puede ser demasiado dura, pero tú eres un hombre grande. ¿Dónde está Rodrigo? A ver, hay una persona que no la voy a dejar en evidencia, pero producto de mi desesperación me dijo, don Jorge me dijo, mire, yo no voy a reconocer que le he dicho esto, pero lo más probable es que usted pueda estar enterrado. Esas 5 personas que posiblemente iban, a lo mejor en el mismo lugar, pueden quedar enterrados debajo de la arena y eventualmente con cambios de marea... En el mismo lugar físico, vale decir, en asientos... Claro, iban más o menos... En el mismo sector del avión. Correcto. Y a lo mejor esa parte, digamos, quedó, ese riel quedaron metidos en la arena. Eso ocurrió porque en esta búsqueda sí apareció gente del tsunami. Y eso había ocurrido bastante tiempo antes. Claro. Entonces los bancos de arena cambian de acuerdo, digamos, a no sé qué factores, ¿ya? Y me dijo, eso es absurdo lo que le voy a decir. No diga por favor mi nombre, es una persona muy importante y que sabe, en la cual yo confío muchísimo. Sí, es una esperanza. Pero es, como te digo, muy duro. Pero no sabemos tampoco qué es el otro lado. No sabemos... este ritual típico nuestro, que la vida termina cuando tú ves a la persona que va dentro de un ataúd. Nosotros no hemos vivido eso, entonces no te podría decir cuál de las dos partes es mejor. Yo conversé con otros parientes y me dicen, no afortunado, pero me dicen, suerte. Nosotros hemos debido enterrar a fulano 3 veces. Entonces, no sé qué es más duro, te digo honestamente. Esto es una tragedia de proporciones que se le está tratando de minimizar y quitar, digamos, realmente lo atroz que tiene. ¿Y qué quieres tú, Jorge, a estas alturas? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu lucha ahora? Mi lucha sigue siendo como la del primer día. Mi lucha es la verdad. Yo quiero la verdad. Y luego de esa verdad, existe una justicia que ellos verán si realmente hay sanción. ¿Tú crees que la Fuerza Aérea de Chile, la FACH, oculta verdades ya conocidas por ellos y certificadas por ellos y la oculta? ¿O sencillamente hay ignorancia, desconocimiento, inexperiencia y una zona oscura para ellos también? A ver, hay que ser bien claro. Cuando hablamos de la FACH, son 11.500 efectivos, claro, y hay que discriminar, no son todos. No, sí, no. Yo creo que hay un grupo que sí realmente esto los pilló, como dijo el comandante Rojas, el comandante en jefe, efectivamente aquí hubo un relajo, un relajamiento, se relajaron y simplemente nadie esperaba que esto pasara. Esto pudo ocurrir antes, también pudo ocurrir después, justo ocurrió ahora. Y eso ellos no lo han sabido cómo manejar, cómo administrar. No nos olvidemos que la Fuerza Aérea, de alguna manera, es una fuerza armada con un concepto ochentero. ¿Qué significa eso? Ochentero, digamos, de los tiempos. ¿Ya? Ochentero en el sentido, digamos, de que ellos un poco, entre comillas, y yo lo noté, yo he tenido reuniones con ellos, hay gente gratísima en la Fuerza Aérea, yo discrimino lo que es el lado del ser humano con el rol. Eso soy bien claro. O sea, no tengo... ¿Lo separas? Lo separo perfectamente. Okay. O sea, de hecho, con algunos generales yo me he reunido y yo no lo conocía antes, por lo tanto no tengo un prejuicio, pero sí con el rol. Volviendo a ese tema, como te digo, sí, yo creo que no saben cómo asumirlo. Ahora, no quiero entrar en temas políticos porque tampoco me gustaría, aunque esta tragedia va a terminar siendo, digamos, analizado por el lado político. Está, como te digo, ese punto de que ellos no pueden aceptar porque en el pasado no aceptaban, no daban explicaciones. Entonces ahora ellos siguen exactamente igual. El problema que yo hablaba con el general Rojas, le decía, sí, pero estamos en el 2012. Es otra situación. Tenemos un ciudadano empoderado, sí, es otro Chile. Y realmente son ustedes los que se tienen que acercar acá. No nosotros ir a los cuarteles. Y ahí se establece el respeto. Sí, yo creo que así me entienden, pero ellos no van a ser nunca capaces de reconocerlo en cámara. ¿Por qué? Porque me decían, mire, la verdad es que esto nos puede traer consecuencias. ¿Cuáles? La consecuencia es que si nosotros
decimos o pedimos disculpas, se nos viene encima la Contraloría. Pero eso es menor. Si alguien va a tener que asumir a la corta o a la larga esta situación, entonces que venga, que caiga Contraloría. Y eso significa, Jorge, en lo pragmático, en lo concreto, en lo tangible, un costo para la FACH, un cheque de la FACH, un pago de la FACH, una indemnización de la FACH a los deudos. Absolutamente ninguno, porque, a ver... ¿Es un tema de honor? Es un tema de honor. Tú lo has dicho muy bien. Claro, no, sí. A ver, la FACH es un agente del Estado, por lo tanto es lo mismo que, no sé, te choca una camioneta fiscal, el señor de impuestos internos, no sé, algo pasó. Finalmente es el Estado el que responde. Pero aquí nosotros estamos yendo a que es un tema de honor, es un reconocimiento. No a mi hermano no va a volver con ese reconocimiento, no. Pero que realmente exista la humildad, y eso habla de la hombría que se tiene, de reconocer me equivoqué y qué hago para mejorar esto. Porque no puede ser que la Fuerza Aérea se esté privilegiando el salvar a los amigos versus la institución. No, el comandante en jefe, lo que yo sé, se debe a su institución, es la institución permanente que tiene que seguir. Sus amigos van a pasar a retiro. El cómo ellos se salvan o no se salvan es de acuerdo a la responsabilidad que ellos tienen. ¿Tú piensas que el general en jefe debería haber renunciado, que el comandante en jefe debería haber renunciado? Yo hace mucho tiempo que pedí la renuncia de él, luego me reuní con él, me parece una muy buena persona, pero en su rol no me gusta. Sí, yo creo que él debería haber renunciado, tiene que dar un paso al costado que permita que la información fluya de otra manera. ¿Y en tu opinión, Alamán debería haber renunciado como ministro de Defensa? En esa parte no es que no quiera referirme, no, ¿ya? No. Esa no me resulta, digamos, para nada oficioso el que renuncie él o no renuncie. La verdad es que aquí es un tema entre la Fuerza Aérea y un grupo de 21 civiles. Claro. Jorge, ¿tú has visto en la intimidad, en la investigación, en estos meses, imágenes, grabaciones que nosotros los chilenos comunes y corrientes no hemos visto? ¿O todo lo que se ha visto en pantalla y en revistas y en reportajes es lo que tú conoces y no hay más? Sí hay más, pero no lo van a ver, sí hay más. Es que es muy crudo. Entonces, con lo que se ha visto, que ya es bastante crudo, yo creo que quedémonos con esa idea, yo te digo honestamente. O sea, he visto pequeños fragmentos de cosas que duele. Del rescate. Del rescate, que duele, agrede, ya no me provoca rabia, es dolor. O sea, el cómo se hicieron las cosas fue tremendo. Después estas labores también... Hay muchas cosas debajo del agua que todavía no quedaron claras, ¿ya? No puede ser que haya un destornillador aparezca insertado en una lata como que alguien estuvo trabajando y simplemente dejó la herramienta para que como el destornillador, la parte de arriba es plástico, flota. Alguien dejó clavado en la parte del fuselaje y eso no llegó solo ahí. Entonces hubo gente que da la impresión, o si no, aclárennos, que estuvo trabajando bajo el agua, pero destornilladores y cosas así, es muy raro. ¿A qué profundidad llegó el avión en su caída en el mar, en el océano? ¿Qué es lo que se ha investigado? ¿Cuán profundo se hundió? 52 metros. 52 metros. 52 metros. Y cuando llegó a esos 52 metros, llegó destruido por el golpazo contra el agua, cayó de lado, cayó de perfil, cayó de espalda. ¿Cómo cayó el avión? O sea, la teoría que existe es que ellos entran al agua de espalda, ¿ya? De espalda. Eso dura aproximadamente 3,2 segundos. Yo estuve... 1, 2, 3. Correcto. He pasado casi 5 meses haciendo cosas y viendo qué puedo hacer en 3,2 segundos. Claro. Doy gracias a Dios que yo creo que nadie en ese vuelo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nadie, ¿ya? ¿Cómo entra? No, desconozco, la verdad es que Discúlpame, yo no sé. Jorge, nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en esa etapa de la caída. Que es muy rápido. Que es muy rápida, pero los minutos anteriores probablemente, digo yo, tendría que haber habido un cierto diálogo desesperado en el avión cuando faltaba el combustible, digo yo. Mira, aquí... Pensando en tu hermano, en Felipe Camiroaga, en Cubillo, tipos que sabían del tema, digamos.
Mira, ¿Tiene que haber habido ahí una...? Aquí los segundos más dramáticos, te lo digo honestamente, Sí. mi hermano, y yo creo que los pasajeros no se dieron mucho cuenta de lo que estaba pasando, pero sí el piloto y la comandante. Es innegable. Y te explico por qué. Incluso dentro de las faltas, de las 18 faltas, el volumen de los intercomunicadores estaba al mínimo y no había sido reparado. ¿Te fijas tú en una tragedia? Dos personas tratando de darse órdenes por una cosa que no se escuchan y en plena crisis. Es que eso es tremendo. Entonces, minimizan. No, pero si esa... Dice el comandante Roja, dice, no, si aquí es muy simple. Aquí, cuando se va a traspasar el mando, dice, y el otro dice, yo tengo el mando. Pero, general, no estamos en una crisis. El avión se está cayendo, nos estamos quedando sin combustible y más encima, piloto y comandante no se pueden comunicar para hacer maniobras. Otro tremendo. Dramático. ¿Y el futuro tuyo, Jorge? El futuro de tus padres, el futuro de tu familia, el futuro del grupo, de los Cabezón. ¿Cómo se vive? ¿Y cómo piensas tú que es el futuro afectivo, sentimental, humano? Porque ya está. Difícil, es difícil pregunta la tuya. Te digo honestamente, nadie me la había preguntado. Muy difícil. Yo era director creativo, por muchos años fui, y la verdad es que no sé qué voy a hacer mañana. Tengo mi cabeza llena de nueva información. No atino a hacer otra cosa que no sea esto. Me despierto en la mañana, tipo 7 de la mañana, a las 9 estoy leyendo los diarios, termino contestando Twitter y cosas así, 10 de la noche, solamente, y me he puesto apático, monotemático, solamente hablo de Juan Fernández. Y por supuesto que a la gente hay otros temas. ¿Cómo salgo de esto? No sé. Estaré volviéndome loco, necesitaré un psiquiatra, no lo sé. Porque hay un desafío para ti también. Hay un desafío en el sentido de que tú eres un hombre joven, vital, con familia, con mujer, con futuro, tus hermanos, tu familia nuclear. La vida continúa. Yo creo que voy a ser un sobreviviente de esta tragedia. Un sobreviviente, ¿eh? Pero sí, a lo mejor suena dramático. Sí, un sobreviviente. O sea, a mí me falta Rodrigo. Necesito Rodrigo. Mis hijos necesitan Rodrigo. Mis padres lo necesitan, mis hermanos, mi mujer. ¿Qué ha pasado con Televisión Nacional y ustedes después de la tragedia? ¿Realmente? No, realmente no. Realmente sí tenemos una muy buena relación, ¿ya? Yo creo que ellos, insisto, es que yo he estado en el seno mismo, en el epicentro de la situación. Yo creo que ellos están mayoritariamente tal cual como estamos nosotros. Sí, sí. O sea, a ver, sí, esto es una cosa que pongan un programa al aire, que pongan otras cosas y vean otras noticias. Pero sí, o sea, yo que he estado, digamos, fuera de cámara y en conversaciones muy directas, sí. Y esto no es, esto, a ver, tú puedes fingir, pero, No, eso, claro. pero eso se te cae, Sí, el claro. discurso se te cae rápido. Chao, chao. Vamos a ir a una pausa rápidamente y volvemos. Estamos en el cara a cara en la conversa con Jorge Cabezón. Volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Yo no puedo ir el resto de mi vida cargando una cruz de que efectivamente pasó con mi hermano. Yo soy así, lamentablemente es mi naturaleza. Últimos minutos, estamos en el cara a cara de este domingo, muy distinto y muy dolido. Estamos con Jorge Cabezón y su hermano Rodrigo ahí en las profundidades de Juan Fernández. ¿Tú crees que en el seno profundo de Televisión Nacional hay una sensación también de cierta responsabilidad, en el sentido de que cuando uno manda y comanda un equipo, habría que consultar bien en qué condiciones zarpa ese equipo, vuela ese equipo, va ese equipo, aterriza ese equipo, vuelve ese equipo? Sí, yo noto un sentimiento de culpa. Ya. Y en algún momento el tema lo hablamos. Yo he tenido la suerte, como han tenido las otras también, hemos tenido las 5 familias, hemos tenido la suerte de tener una comunicación directa con todas las personas de Televisión Nacional. Y sí,
La explicación o la respuesta que me dieron efectivamente, hasta antes del accidente de Juan Fernández, era el mejor medio de transporte que te llevaba a los lugares donde no viaja una línea aérea. Claro. Y uno confía en eso. Claro. De hecho, estaban suspendidos los vuelos en esas horas de las líneas aéreas comerciales. Y tengo que entender que mal, estas injustas muertes y dolorosas, si alguien quiere verle algún criterio comercial, la verdad es que más bien son números negativos. Lógico. Entonces, a nadie le conviene tampoco. Jorge, finalmente, ¿a qué iban todos a Juan Fernández? Específicamente, ¿a qué iban? Bueno, yo creo que hasta eso está confuso o difuso. Era muy simple. El desafío Levantemos Chile había tomado la decisión, digamos, de poner de pie la isla. Sí. Se iba a inaugurar. Y de alguna manera, el Buenos Días a Todos iba a ser la pantalla para mostrar esta inauguración. Era solamente testigo eso. de un emprendimiento de Levantemos Chile. Correcto. Ese era el objetivo. Excepto en el caso de Roberto Bruce, que en este vuelo dice, bueno, como van a ir para allá, tú ve a hacer otros asuntos del asunto de los mayas, que no tenía nada que ver. Otras notas, pero él no tenía nada que ver. ¿A cuántos de ellos, de quienes se subieron a este vuelo trágico, tú conocías? ¿Conocías a alguien más? No, los conocí después, por una cosa que es muy simple. Separábamos mucho lo que es la cosa profesional de la cosa familiar. Porque si no, la verdad es que llevarse la casa a la oficina y más encima con los compañeros de oficina es dramático. Yo los conocía a todos por pantalla. Ahora, el apoyo que yo he tenido de las otras 4 familias, o sea, estamos hermanados por la tragedia. O sea, esto es hay un lazo infinito ahí. Es que ese lazo, insisto, viene desde el canal. Entonces ha hecho, digamos, que nos han protegido muchísimo muchas cosas. Bueno, lo que, dentro de las posibilidades, lo que se pide, buenamente ellos lo consideran. Se cerró la investigación. La FACH cerró la investigación. Correcto. Pero tú no. No, es que, a ver, esta investigación se cierra, pero tampoco no queremos que se cierre con las respuestas que yo quiero imponer. Aquí lleguemos a una verdad verdadera. Ok. Eso es un poco el tema. Esa es la misión tuya. Claro. Esa es la misión tuya. Es que, insisto, yo no puedo ir el resto de mi vida cargando una cruz de que efectivamente pasó con mi hermano. Yo soy así, lamentablemente, es mi naturaleza. Si yo no estoy al frente de algo, pienso que las cosas nadie las va a hacer tan bien como yo pienso. ¿Y hay alguien que te acompaña de los deudos en esta misión? Mi buen amigo Renzo, que precisamente en este momento lo están operando. Renzo Irarrázaval, él ha sido desde el primer día incondicional, él es el hermano de Romina Irarrázaval. Por este asunto del estrés, tuvo un problema cerebral. Y lo están operando. Y afortunadamente nos acaban de llamar que todo va bien. Y el amigo Renzo va para arriba. Jorge, ha sido muy importante para nosotros como programa y como canal tenerte. Ha sido muy interesante y te acompañamos obviamente en tu dolor y en tu investigación y admiramos tu fuerza. Y tenemos un regalito, nunca viene mal, las mejores del mundo, premiada en Francia, España y Suiza. Cecinas Chillán, para que te acompañen con tu familia. Son mis favoritas, aunque tú no lo creas. Y esto me lo voy a llevar, así que no me la van a quitar al final del programa. Por ningún motivo. Aquí todo es de verdad. Muchas gracias, agradezco, que estés muy bien. Con ustedes, próximo domingo, siempre en la televisión y a las 12 del día. Usted sabe, la televisión distinta está aquí, está siempre. Gracias.